Esta lectura que vamos a tener por el mes de julio, aquí en Hebreos 1 y 3, y yo lo voy a leer desde la pantalla, usted también lo puede seguir, y leemos todos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Señor, bendiga su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Eso es bueno hacerlo, porque si no, no tenemos idea de dónde está, ¿verdad? Si lo queremos leer con alguien más o un inconverso que quiera saber. ¿Dónde está eso? Muy bien, hermanos, siempre nos tomamos el tiempito de decir que usted puede visitar la página de la iglesia en varias direcciones. Puede ser en www.lumbrerabiblica.com, número 1, número 2, en la YouTube como Iglesia Bautista Lumbrera, y se puede suscribir para que le lleguen cada vez que colocamos algún mensaje allí, y también en el Facebook, en las redes sociales, donde hay también conexión a YouTube. Así que puede usted visitarlo. Vamos a tener una lectura en... una lectura en el Salmo 3, por favor. Usted puede abrir su Biblia en el Salmo 3 y también leerlo en la pantalla. Salmo 3. Si no lo tiene, bueno, puede verlo directamente de la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea la bendición. El Señor bendiga su palabra. A veces nosotros leemos los salmos por un momento de meditación, por un momento de que estamos buscando para, digamos, estamos pasando por alguna situación, o lo leemos diariamente, como usted lo quiera leer, pero a veces es interesante que nosotros busquemos el contexto del por qué fue el Salmo. Primero, por quién fue escrito. En este caso, la traducción Reina Valera y la mayoría de las Biblias nos dicen allí que es un Salmo de David, y nos da la característica, nos dice la razón por la cual se escribió, y dice que este Salmo de David cuando huía delante de su hijo Absalón. Y cuando leemos ese contexto en 2 de Samuel capítulo 15, donde está ese momento, nos damos cuenta que a veces leemos un salmo y no le prestamos atención al contexto. Y fíjense que en el versículo 2 se nos dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El versículo 5, que lo usamos muchísimas veces cuando vamos a la cama, ¿verdad?
yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Pareciera un hombre que está hablando de una tranquilidad donde ve que Dios le sustenta, y es cierto, pero el corazón de David en ese momento estaba pasando por uno de los momentos más críticos de su vida. Un momento aparte de la triste caída que tuvo en 2 Samuel 11 con Betsabé y el asesinato de Urías Eteo, le trajo consecuencias, los cuales tienen que ver con este capítulo también, con este salmo. Pero él no estaba tranquilo, no estaba en una cama diciendo yo me acosté y me decía. Sí, él estaba con una confianza sobrenatural, y hablamos con una hermana recientemente que a veces nosotros debemos dar gloria a Dios cuando sabemos que el pueblo del Señor está orando por alguna situación específica en nuestras vidas, porque sentimos, y en palabras de los testigos, una paz sobrenatural que inunda nuestros corazones. Hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho. David estaba pasando por un momento súper crítico en su vida, y él empieza en el versículo 1 diciendo: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, o cuánto se han multiplicado mis enemigos. Él estaba pasando por una situación tremenda, porque no solamente eran sus enemigos que querían matarle, es que dentro de sus enemigos estaban siendo liderados, capitaneados, dirigidos por su propio amado hijo Absalón. Y esto es algo que rompe nuestros corazones. Y nosotros a veces, cuando pensamos que tenemos alguna rebeldía en nuestros hijos, pues debemos visitar a David y ver lo que él tuvo que pasar. Gracias al Señor, yo no creo que hayamos llegado algunos a tener una situación de hijo rebelde como lo tuvo David, como Absalón, que se levantó y quería matarle. Y este muchacho Absalón había sido criado en el seno de David. David le había dado como padre todas las cosas, pero entendemos, y no es el momento, de que David también falló en muchas cosas, porque era un hombre demasiado mano suelta con sus hijos, todo lo que quería. Y hay cosas que lo dice la Biblia y otras no, pero nos da a entender que los hijos eran, su reino era de ellos también, y le daba todas las cosas. Y Absalón fue un muchacho que se levantó contra su padre, y no podemos decir que fue porque su padre fue malo con él. Al contrario, le dio demasiado. Y también hay el riesgo en eso. Esas son lecciones para nosotros, hermanos. Cuando nosotros leemos en 2 Samuel capítulo 15, el versículo 2, vemos esa historia. Dice que Absalón no fue que de un día a la mañana dijo voy a irme contra mi padre. Dice que se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía a él, al rey, a juicio, Absalón le llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía: bueno, de esta u otra tribu. Y él dice... Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Empezó, en Venezuela decimos, a meter casquillo, o a meter pique, o a socavar, o a cortar la silla, o serruchar el puesto, poco a poco, y eso lo hizo por mucho tiempo. Y decía Absalón, yo no sé cómo la gente no pudo darse cuenta, ¿verdad? Dice: oh, ¿quién me diera a mí que yo fuera el juez sobre todo Israel, para que vieran cómo yo los atiendo y cómo los puedo ayudar de una manera justa, haciéndole eso y a su papá? Y tal vez no aplica a nuestros hijos, pero nosotros debemos estar alertas, hermanos, que no es de todos la fe, y que el mundo nos aborrece y nos aborrecerá siempre y cuando estemos siguiendo al Señor. Si nosotros vivimos en una vida totalmente dedicada al Señor, siguiendo sus mandamientos, vamos a tener contradicciones, vamos a tener oposición, la gente nos va a odiar, o no te dice te odio, pero te va a separar a un lado. Ahora, si todos nos va viento en popa, estamos felices, en el trabajo nos aceptan todo, en la universidad, en donde quiera que esté, usted está en medio de inconversos también, y todos lo tratan bien, ni una sola vez ha tenido tropiezo, hay algo raro. Hay algo raro allí.
Porque no estamos alumbrando, porque la luz alumbra en medio de los hombres porque somos reflejos de Cristo. Nosotros somos sal de la tierra. A la carne hay que echarle sal para que se mantenga. Pero cuando eso ocurre, nosotros estamos perdiendo nuestro valor y nuestro sabor como sal de la tierra y debemos examinarlo. Pero volviendo al caso del rey David, Absalón hizo esto por mucho tiempo. El versículo 6 de 2 de Samuel capítulo 15 dice: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de Israel. Robaba, le quitaba, y estaba Absalón siguiendo las instrucciones de alguien más, un ser espiritual que es Satanás, el enemigo de nuestras almas. Hermanos, muchas veces vemos personas que se levantan contra nosotros y tendemos a naturalmente a tomarle como cierto idea a la persona, y no estamos luchando con la persona. Es el espíritu de este mundo, el Dios de este siglo con D minúscula, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ellos están enfilados a molestarte. ¿Por qué? Porque les molesta tu luz. Estamos hablando en el supuesto que nos estamos comportando como verdaderos creyentes, como hijos del Rey, como salvos por gracia, como sal y luz de la tierra. Entonces aquel muchacho estaba en este punto de haciendo la obra del diablo: hurtar, matar y destruir. Eso es algo que nosotros debemos identificar. Cuando vemos esas características, esos ingredientes, podemos estar seguros que el enemigo está detrás de eso: hurtar, matar y destruir. ¿Hay algo en tu vida, hermanos, que estás pasando donde sientas y veas esos ingredientes? Pues tienes al enemigo detrás de ti. Oh, ¿te asustarás? No, la Biblia lo dice. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Y qué? ¿Vamos a atemorizarnos? No tengo temor, dice un himno. No temeré. El Señor Jesucristo dijo: no tengan temor. Creéis en Dios, creed también en mí. Además tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos al Padre morando en nosotros, tenemos al Hijo morando en nosotros, la Trinidad en nosotros. Así que no debemos tener temor. Por eso es que David tiene una confianza extraña, como una cosa fuera de este mundo, y realmente lo es. A pesar de lo que estaba pasando, él puede decir en el versículo 3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. A pesar de lo que estaba pasando, si usted lee en el capítulo 15 de 2 de Samuel, va a ver esa historia, cómo David sufrió, de verdad fue él estaba padeciendo por su pecado. Mire, cuando Natán, el profeta, fue a hablar con David, él le dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 11, él le dice esto: así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré las mujeres, tus mujeres, delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y esto era una de tantas cosas que iba o traía como consecuencia el pecado de David. Mire, el pecado de David fue remitido. Usted se acordará cuando él confesó y Natán le dijo, él le dijo: oh, yo soy ese hombre. ¿Tú eres ese hombre? Sí, yo soy. Señor, perdóname. Y Natán le dijo: tu oración ha sido oída y tu pecado ha sido remitido. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que aunque Dios nos perdona por la eternidad y no se acordará más nunca de nuestros pecados, porque han sido lavados, ha sido clavada el acta de decreto que nos era contraria, clavada en la cruz por el Señor Jesucristo, nosotros tenemos que muchas veces sufrir las consecuencias del pecado. Y David, a pesar de que un hombre que se arrepintió, un hombre que reconoció el pecado, claro, tuvieron que moverle la mata, como quien dice, para que él se diera cuenta que estaba en pecado. Él se arrepintió. El Salmo 51 es un precioso momento cuando él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Y él decía, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él se arrepintió y reconocía que el mal estaba en él. Y Dios oyó y le remitió su pecado. Y por eso es que David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿cuánto no pasó ese hombre? ¿Cuánto? David era un hombre como tú y yo, con un llamado especial a ser rey, pero un hombre con pasiones. De hecho, él desvió su corazón muchísimas veces. Y vemos algo que era permitido por los reyes, pero no aprobado por Dios. Tenía mujeres y concubinas. Al igual que a su hijo Absalón, al final de sus días hicieron desviar su corazón a la idolatría. Pero fíjense, en el capítulo 16 y 2, esa profecía que Natán le dice, se cumplió cuando pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. O sea que todo aquello empezó a caer y David lo sabía. Es más, David cuando estaba huyendo, él tuvo, como siempre sabemos, David es un tipo del Señor Jesucristo. Y este es uno de los salmos que nos lleva más la atención a lo que pasó al Señor. Cuando David fue desterrado, él prefirió salir de Jerusalén e irse. Él no quería batallar contra su hijo, no quería matarlo, aunque después la justicia divina lo alcanzó, ¿verdad? Pero él descendió, pasó el torrente de Cedrón y subió el monte de los olivos llorando. Y eso nos recuerda, hermanos, cuando el Señor estuvo en el monte de los olivos. Él pasó por el torrente de Cedrón. Y la carga inmensa de su corazón no era porque lo venían a perseguir, era porque él tenía que entregar su vida a favor de la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué similitudes, no hay tiempo para verlo, pero David estaba pasando por un momento bien malo, un momento de angustia. Él padecía por el pecado. Hermanos, si tengamos en cuenta algo, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Por eso es que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto es lo que Dios está tocando en nuestros corazones en esta mañana. Tienes algo que delante de Dios está oculto y crees que no te va a ver. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Confiesa, apártate y vas a alcanzar misericordia. Pero sabe que tu pecado te alcanzará. En Gálatas el apóstol nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y David lo estaba experimentando. Es una experiencia de lo más humillante, que su propia familia se levante contra ellos. Algunos de nosotros hemos tenido esas experiencias que son nada delante de lo que pasó, pero propia gente de uno, propia carne se levanta contra uno. Y uno no haya que hacer sino decir, bueno, está bien, Señor, entrego eso en tus manos. Otros agarran otro camino de que si me pegan por una, le doy por la otra. O que, bueno, yo sí es verdad que no me quedo callado. Yo no tengo pelitos en la lengua. Cosa que yo no creo que deberíamos hacer. Creo que nosotros debemos entregar y ver el mensaje del Señor Jesucristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero David estaba en el gran apuro cuando él decía: cuántos se han multiplicados mis enemigos. Versículo 2 dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Esa es otra cosa. Empiezan los de alrededor a burlarse de ti cuando uno está pasando por pruebas, dificultades, tribulaciones, que todas tienen un propósito. Y más, en la vida del creyente, todo obra para bien. No debemos decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué? La pregunta debe ser, ¿para qué, Señor? Dime rápido para aprender la lección y salir de esto, ¿verdad? Pero a David le pasó y él sabía por qué le estaba pasando. Pero los enemigos ahí se le lanzaron. Había un hombre, no recuerdo el nombre, en 2 Samuel, que cuando David estaba con su séquito de gente que le seguían, llorando con la cabeza cubierta y en ceniza, salió un tipo aprovechando que el rey estaba en desgracia para tirarle piedra y maldecirlo.
¿Qué es lo que tú hubiese hecho como rey? Mira, anótale ahí para que tú sabes, cuando vuelva yo, ya tú vas a ver lo que va a pasar. Sí, Señor, porque yo vuelvo. Él sabía que volvía porque él era el ungido del Señor. Y hay palabras allí de que muestra un corazón transformado por Dios. Y dijo, no, déjalo. Uno de los generales de David que estaba con él dijo, Señor, déjame para ir cortarle la cabeza. Así, Señor. Y él le dijo, no, chico, pero ven acá. Párate ahí. No crees que eso lo está haciendo porque Dios lo está permitiendo. Y él estaba entendido que lo que estaba pasando, esa desgracia, era porque Dios estaba en el asunto. Así que vamos a recibir de Dios bien y no mal. Mal en el sentido de que vamos a ser probados. Pero él sabía y él pidió misericordia y dijo, déjalo quieto. Y el tipo siguió tirándole piedra, alguna les caería a David. O como ayer vimos, ¿verdad? El desafortunado evento del intento de asesinato del candidato, ¿verdad? Donde usted ve que todos esos samuros negros, ¿verdad? Los del servicio secreto se le lanzaron encima para que si venía un disparo, ellos reciben el disparo, ¿verdad? Bueno, con el rey era así. Él tenía también sus escuderos que estaban allí, pero el rey estaba en desgracia. Ahora, el apóstol Santiago nos dice que ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración, porque eso va a venir. También hay una parte donde nos dice 2 Corintios, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia es llamado el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tu tribulación me va a enseñar a mí, mi tribulación me va a enseñar a otros. Así que estemos pendientes. Lo que nos esté pasando, hay ojos que nos están viendo cómo va a reaccionar este hijo o hija de Dios. Y si empezamos a quejarnos, caramba, y esto, mira lo que me pasa, y todo el tipo una quejadera, entonces no estamos demostrando que la paz y el amor de Dios está en nuestros corazones. Estamos dando mala propaganda al decir que Cristo mora en mí y yo sé que Cristo está delante de mí, que Jehová va como poderoso gigante enfrente de mí, que el Señor dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está eso? Eso es una palabra de ánimo, hermanos, que a pesar de las circunstancias tan terribles que pasaba el rey David, él estaba confiando en el Señor. Y él decía, mas tú, esa palabra mas tú es, pero tú, no obstante, Dios, eres escudo alrededor de mí. A pesar de la tirapiedra que estaba por allí, Dios era su escudo, era su gloria y aquel que levantaba su cabeza. A veces nos toca, hermanos, bajar nuestra cabeza porque hemos fallado y tenemos que bajar nuestra cabeza en señal de humildad y de reconocimiento de lo que nos está pasando. Pero reconozcamos siempre que el Señor está en el asunto, que no hay nada que te pase a ti, ¿verdad? Sin que el Señor lo sepa. Ahora, parecía una cobardía huir de Absalón. ¿Qué hubieses hecho tú? Un familiar o un hijo amado que se levanta contra ti, es preferible huir. Te vas a enfrentar a tu propia familia, a tu propio hijo. Cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso no ore, Señor, dame paciencia, porque la prueba le va a venir. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿No nos está enseñando David con su experiencia acá, de su tribulación y la fe tremenda que a pesar de las circunstancias? Mire, muchos de nosotros no dormiríamos. De hecho, hay desarreglos, digamos, de enzimas o químicos del cerebro que nos llevan a veces a reaccionar. Hay cosas psicosomáticas, le dicen algunos. Hay otras que son de índole espiritual, ¿verdad? Que algunos no pueden dormir. Cuando hay un problema, usted le está dando vuelta a la cabeza y vuelta a la cabeza y no descansa. Y ahí es donde viene una escalada de cosas donde su salud se puede deteriorar. Pero yo creo que todo, absolutamente todo tiene un componente espiritual, ¿verdad? Pero no podemos tampoco culpar y decir, no estás durmiendo, es porque estás en pecado.
Cuidado. Te está pasando eso porque está en el pecado. Porque el Señor es oyente de nuestras conversaciones también. Y podemos aprender también por la vía. ¿Tú quieres saber qué es eso? Bueno, para que aprendamos. Hay siempre un propósito en lo que está pasando. Pero lo cierto es que Él nos está a nosotros enseñando. Dice el salmista que él podía decir: mi gloria el que levanta mi cabeza. Hermanos, tengamos la humildad de reconocer que en medio de las circunstancias, quien nos saca, quien nos alienta, aun en que estemos en pleno barro, nuestra gloria no somos nosotros. Yo salí por fin, nadie me ayudó, yo lo hice. Él decía: Jehová es mi gloria y Él es el que levanta mi cabeza. A Dios sea la gloria. El Señor Jesucristo es el que nos levantó. Dice un famoso himno que usted recordará con otras letras, pero dice: mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad Él mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombras a plena luz Él mi alma levantó. Gloria al Señor. Y es para podernos levantarnos. El Señor tuvo que ir a lo más profundo de la tierra, de la humillación. El Señor Jesucristo tuvo que ser humanado y humillado a ser como una de sus criaturas y nacer en un humilde pesebre, un lugar cochino donde estaban los animales, donde no era merecedor un rey de nacer, y fue criado en pobreza. Estuvo entre los hombres y después murió en una vergonzosa cruz. Todo por nosotros nos levantó. ¡Qué gracia infinita del Señor! Cuando a Él estaban en la cruz diciendo improperios y aquellos hombres que se levantaban contra Él, una sola palabra, un solo pensamiento pudiese haber acabado con toda aquella humanidad. Igual que en el huerto del Getsemaní, cuando Pedro sacó también su espada de la cosa, ¿no? De la vaina, y le iba, así dice la palabra, y le iba a cortar la oreja, y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. El Señor le dijo: mira, mete tu espada otra vez en su estuche, porque ¿tú crees que yo no oraría a mi Padre y me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, estaba allí, sus recursos estaban a su mano para eliminar a toda aquella humanidad, pero no lo hizo porque la obra de redención no se hubiese podido efectuar, y ni tú ni yo estaríamos aquí y hubiésemos estado perdidos por la eternidad. Estábamos lejos, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo en el mundo, mas Él nos ha hecho cercanos por medio de su cruz. Ahora, el enemigo era numeroso, pero vamos a ver algunas cosas que el versículo 4 nos dice. 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Tú te imaginas él caminando en esa angustia con un poco de gente que fueron los fieles que le siguieron, con Absalón teniendo una revolución en Jerusalén, habiendo malpuesto el corazón de medio Israel o quién sabe más en contra de su rey, él desterrado, él en vergüenza, con toda esa angustia de que Absalón lo iba a matar, porque él dijo: no nos quedemos en Jerusalén porque ahí va a venir Absalón a matarnos? Con esa angustia, y el tipo dormía como un bebé, no ensuciado, un bebé tranquilo, un bebé en paz, en calma. Yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba, hermanos. Eso es algo que podemos leer, que podemos decir: Señor, ayúdame. Y hay otro más adelante en el Salmo 4, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Amén. Qué recursos, qué poder en la palabra de Dios, qué ánimo tenemos en la palabra de Dios, qué recursos de ejemplos que tenemos de hombres reales en la palabra de Dios. Así que no tenemos excusa, hermano, lo tenemos todo acá. Por eso el apóstol Pablo decía: mas vosotros estáis completos en Él. Todo lo tenemos en Cristo. En Filipenses 4, el famoso versículo que no hay que sacarlo de su contexto, pero que ayuda en aplicación, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, el versículo 6, él decía: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. No tener temor. Estad por Cristo firmes soldados de la cruz.
firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tenemos al Señor como el capitán, el que ha vencido. Jesús tiene como uno de sus títulos, que lo sabemos luego, es el príncipe del ejército de Jehová, y es Jehová de Sabaoth, el príncipe de los ejércitos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él venció en la cruz, es Cordero y León, y así se va a manifestar. Gloria al nombre del Señor, amén. Pero quiero mostrarles a ustedes algunas de las cosas que debemos tener en cuenta. Es que vemos primeramente que su enemigo era poderoso. Oh Jehová, cuánto sean multiplicados mis enemigos, mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Era el enemigo que era poderoso. Y era poderoso, ¿por qué, hermanos? Porque estaba su hijo involucrado. No les dije, pero cuando yo leí el versículo 2, el versículo 4, después el versículo 2 al final dice Selah. Y todo el mundo dice Selah o no Selah y no lo lee. Eso está en la Biblia, eso es inspirado, debemos leerlo. Claro que está oscuro el que significa Selah. Parece que era un interludio musical, una pausa, una entonación, una énfasis que se daba a la música. Recuerde que los salmos fueron cantados. Pero una de las interpretaciones que más me gusta es aquella que dice que es una pausa de meditación. Y él está diciendo, mira, cuántos se han multiplicado. Muchos son los que dicen esto y aquello. Pero espérate. Una pausa. Mas Dios, Jehová, tú eres mi escudo alrededor de mí. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. ¡Pum! Párate, piensa, lee, medita. ¿Ha sido así en tu vida? Así que no dejemos de pasar por alto los momentos en que el Señor nos ha sacado del pozo cenagoso. Y ese himno que hemos cantado, 10,000 razones, es tomado del Salmo 101 o 3, no recuerdo. Pero dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre, porque me ha hecho demasiado bien. Puedes tú decir, Señor, gracias por la salvación, gracias por lo que has hecho, te adoro, Señor. Repite conmigo, Señor, te adoro, te alabo por lo que has hecho por mí. Gloria a tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Ahora vemos unas cositas ya para ir concluyendo. Es que vemos sus enemigos, ya lo hablamos, vemos su fe. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Realmente él tenía una fe que es no envidiable, pero es una fe que nos llama a nosotros a meditar en dónde estamos nosotros parados. Mientras los incrédulos decían, no hay para él salvación en Dios. Él decía, Señor, tú eres escudo y tú me vas a reivindicar. Tú eres mi gloria y tú eres el que levanta mi cabeza. Así que ya tenemos cómo contestarle al enemigo. Claro, no se ponga usted a levantar la mano y a argumentar. Deje que el Señor lo lleve. Pero el Señor es nuestro escudo alrededor de nosotros, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Amén. Lo otro es que el testimonio de David, él dice, yo clamé y él me respondió. O sea, nadie me lo contó. Yo clamé con mi voz a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Y aunque en el momento tal vez que estaba pasando no sentía la respuesta de Dios, recuerde que después en ese camino, no sé cuándo, él lo escribió, pero él llamaba, como nos dice la Biblia, por fe, que él iba a salir de eso. Él llama a las cosas que no son como que si fueran, porque eso es lo que Dios inspiró en su corazón. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Debemos ser agradecidos. Por eso la Biblia nos dice que debemos dar gracias a Dios en las cosas que Él nos ha dicho y ha hecho, ¿verdad? En todo, porque usted está orando y usted ora que el Señor, y una cosa al orar, nosotros debemos orar por cosas específicas y debemos tener en cuenta que el Señor lo hará de acuerdo a su voluntad para su gloria y honra. Y no para un beneficio propio, para enriquecerte, para ser famoso, para que el Señor te quiere bendecir, quiere que tú seas la reina, el rey en esta tierra, quiere darte carros, quiere darte casas.
qué desperdicio, qué perversión del Evangelio. Nosotros somos creados a la imagen de Dios y hemos sido redimidos después del pecado para dar gloria y honra a su nombre. Ese es nuestro propósito. Amén. Cuarto, el valor. No temeré a 10 millares de gente que pusieren contra mí. El Señor Jesucristo dice que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Él ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si estás en angustia, haz oración. Como dice Santiago, pon todas las cosas. En Hebreos nos dice que Jesús puede también salvar perpetuamente a todos los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está a la puerta. Si alguno aquí no tiene a Cristo o tiene la inseguridad de salvación, pues eche mano de la vida eterna, arrepiéntase de sus pecados y crea en Cristo como el Señor y Salvador, aquel que llevó la condenación que a usted merecía y la mía también en el Calvario, y que su sangre es poderosa para limpiarnos de todo pecado, y que como Él resucitó, Dios selló para siempre, eternamente, esa obra de la redención, aprobándola para siempre, y el Señor vendrá. Ahora viene sin relación con el pecado, ¿para qué? Para salvar a los que le esperan. Selah. Selah. Dígasela. Medite, vea ese punto, haga una pausa. El Señor te está hablando, me está hablando a mí. Pues tomemos esto, hermano. Que nuestro corazón sea impresionado por la palabra de Dios. No lo que dice el pastor. Somos nada más un instrumento, vasos de barro. Pero que sea la palabra de Dios que caiga en nuestros corazones para levantar lo que el Señor quiere en nosotros. Su victoria. Tú heriste a todos mis enemigos. El Señor nos dará la victoria. Porque el apóstol Pablo dice al final, damos gracias a Dios por su don inefable y en Cristo Jesús que nos da la victoria. Amén. Entonces, uno, a veces padecemos batallas, consecuencias de nuestros errores. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Número 2, Él usa las crisis para que veamos su gloria. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y número 3, no dudes, alégrate y descansa en Él. Él está por nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.